Buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo a cómo estés escuchando y viendo el programa del día de hoy. Este es el programa número 127, ya desde que se inició Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Esta es la quinta temporada ya de este proyecto de comunicación colectivo y comunitario. Así que hoy es el 3 de marzo del 2022, es el programa 127 ya de que empezaron y esta es la quinta temporada, ¿no? Así que le damos las bienvenidas a los que se suman y gracias a los que están semana tras semana escuchando cada una de nuestras emisiones. También te cuento cómo puedes hacer para ver esos anteriores programas. Lo haces a través de las redes sociales, en Facebook Palabra del Pueblo, en Instagram @Palabra del Pueblo, en Twitter @PalabraDP y en nuestro canal de YouTube Palabra del Pueblo. Así que esas son las redes sociales donde podés revivir todos los programas anteriores de las temporadas pasadas de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. También te invito a que indagues y veas en nuestras secciones especiales que tenemos en los diferentes perfiles. Una de ellas es Palabra de Historia, donde hay videos sobre acontecimientos históricos o personajes históricos que no tienen la relevancia que deberían tener en la historia oficial. Palabra de Historia, esa es la sección. Voces Olvidadas, así se llama esta sección de nuestro proyecto comunicacional. También tenés lo que sumó este año, la sección Palabra de Letra, donde se suben cuentos de mi autoría, así que como hacemos siempre, esta incipiente literatura que proyectamos cada una de los fines de semana, ¿no? Todos los domingos un cuento nuevo en la sección Palabra de Letra. Así que bueno, ya anunciado cómo se inicia este programa, vamos a dar por empezado el programa del día de la fecha, que va a hablar sobre lo que fueron el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina y sobre todo lo que es el discurso del presidente de la Nación. En este programa 127 vamos ahora a hablar a unos temas que tienen que ver con lo que fue esta disertación del presidente y lo que fue esa sesión de inicio de las sesiones parlamentarias de este año 2022, ¿no? Se inició con un minuto de silencio por las víctimas de la guerra de Ucrania y Rusia, que es la invasión rusa al territorio ucraniano, ¿no? Y ahí Alberto Fernández dijo que la paz es el camino que se debe dar y condena toda invasión militar de la Federación Rusa sobre Ucrania, ¿no? Eso que por ahí muchos esperaban y necesitaban, quizás por alguna cuestión susceptible, ¿no? Que condene y diga la palabra invasión, cuando ya la Cancillería Argentina se había referido a que se oponía a cualquier intervención militar, ¿no? Pero esta vez el presidente Alberto Fernández dijo específicamente que no acepta la invasión militar de la Federación Rusa a lo que es Ucrania, ¿no? Se inició esto con un minuto de silencio. Tuvo a sectores de la oposición, básicamente el bloque del PRO, de los diputados del PRO, iniciando en un show, podemos decir, con la sesión con la bandera de Ucrania y cada uno de sus pupitres, una pequeña bandera de Ucrania. Es más, algunos como Fernando Iglesias y Facundo Manes, María Eugenia Vidal, iniciaron abriendo una bandera ucraniana, un poco inexplicable, ¿no? Porque si conociéramos un poco más la historia, nunca lo hicieron, ¿no? Cuando se dio la invasión de Estados Unidos a Siria, no hubo banderas de Siria en ese sector, así que podemos decir que es algo parcial y también un poco de buscar generar un show y desviar la atención en esta sesión inicial del Congreso de la Nación, ¿no? Posteriormente a esto, muchos se retiraron cuando escucharon al presidente de la Nación referir que instaba o pedía que la Corte Suprema de Justicia investigue lo que fue la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Desgraciadamente no tiene actitudes democráticas, o sea, ese bloque del PRO, porque no es todo el bloque de la oposición, los demás se quedaron. Ciertos diputados como De Angelis, María Eugenia Vidal, la exgobernadora, un poco impresentable Fernando Iglesias, se retiraron, entre otros, de la sesión en un acto de poca tolerancia y de falta de democracia, ¿verdad? Porque si se ponen a debatir, deberían quedarse para escuchar el Congreso. Y también podemos decir que el que algo oculta por eso se escapa, ¿no? Pero bueno,
esta es la actitud un poco de estudiantina, ¿no? De centro de estudiantes, de al no estar de acuerdo con lo que refieren, levantarse e irse, y también una terrible incapacidad y de una falta de madurez política que caracteriza a ese sector de la oposición en el Congreso, ¿no? Ahora vamos a ir a hacer una especie de punteo de algunos de los temas más importantes que se habló en el discurso de la sesión ordinaria del Congreso de la Nación, ¿no? Habló también Alberto Fernández de lo que es el tema de la pandemia y que nos encontramos en el plan de vacunación, ¿no? Con algunos datos que son conocidos mundialmente también, ¿no? Que ya llevamos cerca de 112 millones de dosis otorgadas. El 89% de la población tiene la primera dosis de la vacuna y un 79% está completado con el esquema de las 2 dosis, ¿no? Así que eso es básicamente importante, y que hay una gran parte que también está obteniendo la dosis de refuerzo en cuanto a la pandemia. Ahora nos encontramos en niveles de vacunación por encima de Rusia, de China, de Estados Unidos, incluso de Rusia, que produce la vacuna Sputnik, y de China, que tiene la vacuna Sinopharm. Esto es en cuanto a porcentaje, ¿no? de gente vacunada, y solo tenemos por encima a países como, bueno, España y Estados Unidos, ¿no? Que también producen una serie de vacunas, ¿no? Refirió también temas sobre la inflación, que no es utilizar este sistema de que plantearon algunos sectores de la oposición al gobierno nacional, de la grieta, ¿no? Y que instó al presidente Alberto Fernández a que aporten soluciones en cuanto a lo que está pasando en el nivel económico, que ha tenido que enfrentar una pandemia, que refirió gastos que no estaban previstos, ¿no? Y que eso fue la construcción de hospitales y demás cuestiones, compra de insumos que no estaban en el presupuesto y que llevaron un gastadero, podemos decir, de cosas que no estaban en el lugar. Habló también en cuanto a la economía, que hubo una recuperación el último año del 10.3% del Producto Bruto Interno, lo que hace que venía en un momento de contracción desde el 2019 del gobierno de Mauricio Macri, que la obra pública se están aportando 3.700 millones de dólares en obras, que la industria argentina creció el 7% por encima de los promedios del 2019, y que también se da, sobre todo el 38% ha aumentado la producción automotriz, una producción que estaba parada y que no existía. En cuanto a la pobreza, refirió que es importante y que su principal proyecto para este año es lograr que aumente el poder adquisitivo y el aumento de los salarios de la población y los trabajadores. Anunció una serie de planes como previaje y la ley y estableció la posibilidad de una ley de empleo joven. En cuanto a la deuda externa, manifestó que no habría ajuste, que no habrá una reforma previsional, como ya lo habíamos adelantado en el acuerdo del entendimiento, ¿no? De lo que era el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, que justamente hoy el mismo Fondo Monetario Internacional anunció el acuerdo con Argentina, lo que se había estado anteriormente, y que, bueno, esto es el mejor acuerdo que se puede obtener, que si no podíamos haber caído en el abismo. Eso también fueron palabras del propio presidente Alberto Fernández, ¿no? Él por momentos expresó, ¿no?, la necesidad de crecer primero para poder obtener esos pagos de los créditos, y que era necesario mantener una parecida política a la que había tenido Néstor Kirchner cuando tuvo que negociar también ese préstamo que se venía dando y que se venía arrastrando desde el mega blindaje de Fernando de la Rúa, en parte desde el año 2001, ¿no? Así que esos fueron los principales puntos, ¿no?, del discurso de Alberto Fernández, el presidente de la Nación, en la apertura del Congreso de Argentina, ¿no?, de las sesiones ordinarias, podemos decir ya, del Parlamento, ¿no? Así que volvemos a destacar la falta de respeto, podemos decir, y la inmadurez política de ese sector, de ese bloque, porque la oposición está dividida en 8 bloques. Uno de ellos es el bloque del PRO, María Eugenia Vidal, Wolf, Fernando Iglesias,
de Ángelis, todos esos personajes que se levantaron cuando Alberto Fernández, en uno de los puntos importantes también, refirió que va a instar a la justicia y sobre todo a la Corte Suprema que investigue en los términos que se vieron ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nos endeudó en el préstamo más grande de la historia argentina, y refirió también la importancia de la democratización de la justicia, que haya más democracia en lo que es el Poder Judicial. Y ante esta situación, ese bloque del PRO decidió levantarse, retirarse con improperios al presidente de la Nación. Pero bueno, son actitudes deleznables y que quizás algunos buscan fama o buscan aparecer en los medios de comunicación a través de estas actitudes. Así que esto ha sido el programa número 126 de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, del día 3 de marzo del 2022, de esta quinta temporada ya que llevamos adelante. Así que muchas gracias por haber estado del otro lado y nos encontraremos en otro programa con otro tema especializado en cada uno de los que esté pasando de la actualidad argentina. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.